En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. Nueve y 31, 8 y 31 en Canarias. Si ustedes, esta noche, cuando se vaya de aquí, a eso de las 10, se cruzan por la calle con Fernando Navarro, es probable, casi seguro, que no le van a reconocer. Pero es posible que él se lo haya hecho pasar mal en algún momento, sin que ustedes lo sepan, sin que haya nada personal entre usted y él. Él es guionista, es de esas personas que si se lo proponen, saben hacernos pasar un mal rato o incluso sufrir. Es de esas personas que sabe qué silencio, qué golpe, qué giro en una historia, qué palabras, cuánta cantidad de tensión o de sangre puede engancharnos a una película, a una serie o a un libro. Fernando Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Me encanta lo de que no me reconozcan, porque además uno de mis películas o libros de terror favoritos es El hombre invisible, de H.G. Wells, y siempre comparo la profesión de escritor o sobre todo de guionista con El hombre invisible. Es verdad, que es maravilloso, que no, o sea, lo mejor, ¿no? Que no sepan dónde estás cuando estás ahí. Oye, ¿qué hiciste anoche? Si es que hiciste algo... Esta pregunta quizás es un poco cliché, ¿no? En la noche de los muertos de miedo, ¿hace algo especial un guionista que tiene ese talento para el miedo? Pues anoche preestrené en una fiesta bastante inquietante romancero. Entonces que estuve rodeado de monstruos, porque además habían maquillado mucha gente y mucha gente venía maquillada de casa. O sea que estuve rodeado de criaturas. ¿Y tú? ¿Maquillado? Yo no, yo soy el hombre invisible. Tú estás, pero no se te ve. Oye, ¿qué debe tener una buena historia de miedo, de terror, para que efectivamente dé miedo? A ver, a mí me cuesta mucho decir lo que se supone que son las cosas, porque hay algo de intuición en mi manera de trabajar, pero yo creo que, por lo menos, cuando yo abordo una historia de terror, lo que más creo que hay, o por lo menos lo que yo más pongo cierto esfuerzo es en los personajes y en la vulnerabilidad del personaje. Es decir, que tú sientas que nada puede sacarlo de esa situación, pero de alguna manera él se ha metido en esa, o ella se ha metido en esa situación. Y no quiero decir el personaje de la rubia tonta que sube las escaleras cuando escucha un ruido, no necesariamente eso, sino que necesite subir a esa habitación porque el anhelo que le lleva allí sea un anhelo emocional, un recuerdo familiar, incluso una necesidad económica. O sea que yo lo que más esfuerzo pongo es que no quede más remedio que pase lo que tiene que pasar. Y cuando escribes o cuando empiezas a construir una historia, la construyes desde tus propios miedos o desde los miedos más populares. Pues, o sea, igual coinciden, ¿eh? No, sí, yo creo que coinciden. Yo soy bastante miedoso en general a cosas que son clichés, o sea, lo que todo el mundo le tiene miedo, al fuego, a la altura, un espacio cerrado. Yo creo que esos sitios en general funcionan. Me podría poner un poco más, o sea, retrotraerme a los miedos estos de Junger y estas cosas de, ¿no? Que la idea de que algo que no puede, porque eso suelen funcionar, las pesadillas infantiles, ¿no? Entonces yo sí que suelo pensar que yo estoy en ese lugar, pero desde el personaje. O sea, nunca creo que un sobresalto... De hecho, a mí las películas, fíjate, me encanta el cine de terror, obviamente, pero no me gusta las películas en el que la música acompaña un momento de terror. Prefiero algo que no debería estar ahí, ¿no? Sobre todo eso sí que lo pienso. Eso no debería estar ahí, ¿no? Esa cosa que estoy viendo no debería estar ahí. Es muy sugerente. Sí. Antes, a micrófono cerrado, me decías, bueno, yo a esta hora más o menos estaría en mi casa o leyendo o viendo una peli. Claro, supongo que también ayuda, ¿no?, a construir historias de terror, ver cómo otros y otras construyen esas historias. Sí, yo creo que lo que de hecho lo que seguramente convierte el cine fantástico, Ángel Sala, director del Festival de Sitges y buen amigo, dice que el cine fantástico o lo fantástico es una patria, y yo creo que todos hablamos la misma patria, y yo creo que en concreto somos muy fans unos de otros y que siempre estamos referenciándonos o hablando, yo obviamente, que yo siempre siento que estoy empezando, de los mayores o de los que empezaron, ¿no? Entonces, para mí, mirarte en otro y estar todo el rato leyendo, o sea, yo, obviamente, el cine que más me gusta es el cine de género, el cine de terror, el thriller o el fantástico en sí, y la literatura también, y la literatura de terror, sobre todo porque ha estado infravalorada durante una época, ¿no? Y ahora hay muchas iniciativas que rescatan autoras decimonónicas raras o autores americanos como del dark, más
más de nicho que no habían salido a la luz. Entonces sí que yo creo que ayuda mucho ver cómo lo han hecho otros, como tú dices, y ir por ahí o evitarlo, decir, no, esto ya lo han hecho 4 veces, vamos a intentar ir por otro lado. Seguro que esto lo has oído muchas veces en el ámbito de la creación, del cine o del teatro, eso de, no, es que lo más difícil es hacer reír, ¿no? Sí. La comedia es lo más difícil, ¿no? Dar miedo, hacer temer es más fácil. Bueno, yo creo que las dos cosas son muy parecidas, usan los mismos, o sea, distintos mecanismos, pero usan mecanismos. Yo creo que lo que tienen en común es que de las dos maneras, y además que el fracaso es más palpable en la sala. Es decir, si alguien sale de una película de terror y no ha pasado un mal rato, o si alguien sale de una comedia y no se ha reído o no se han escuchado risas, tú como creador, como autor o como guionista dices, hostia, he fracasado, qué horror. O sea, lo he hecho muy mal. Y sin embargo, en un drama es muy fácil porque todo es muy íntimo, ¿no? Entonces, pero yo creo que son igual de difíciles, aunque yo creo que el terror muchas veces depende, en mi caso también, de la cierta maestría de la persona que lo rueda o de la comunicación. En el caso de la literatura no, pero en el cine sí. O sea, tienes que tener una comunicación con el director y tiene que saber filmar eso. No todo... Hay grandísimos directores que han fracasado a la hora de hacer terror. O sea, las películas no le han salido terroríficas, ¿no? Esto tiene que ser dramático, ¿no? Sí. Es decir, que tú bueno, que es difícil, claro. Claro, Sí. pones todo el esfuerzo. Y yo creo que hay que seguro, ser fan. Yo comparo mucho el terror con el heavy metal. Ajá. Tiene una regla y normalmente hay que seguirla. Y hay mucha gente que se acerca desde otro lado, genial, y el metal tiene millones de subgéneros. Pero hay unas reglas que se siguen, sobre todo para según qué fan o para según qué público. Desde luego para mí, como público, ¿no? Y también como autor. La violencia, como parte de un relato, digamos, debe estar siempre presente en una historia que tenga que dar miedo. No necesariamente, no necesariamente, y no tiene que estar presente, digamos, puede no haber actos violentos, Ajá. pero hubo actos violentos, vale. O habrá. Me acuerdo de otra vuelta de tuerca de Henry James y sus sucesivas adaptaciones literarias, que lo que contiene es una historia muy horrible de niños haciendo cosas malas, entre ellos, o sea, cosas como sexuales, ¿no? Esta historia y no hay nada violento en sí, pero el hecho de que aquello pasó, ¿no? Por un criado, es una historia. Entonces no necesariamente tiene que haber violencia, pero sí tiene que haber una agitación o un malestar o algo que, o sea, de hecho, a mí me gusta a veces cuando no hay sangre, a veces es más poderoso que cuando hay sangre. No necesariamente tiene que haber sangre. A mí me sigue pasando, yo lo voy a confesar, ¿eh? Uno ya va teniendo sus años, pero yo todavía, en las películas de terror, en las que de verdad me dan miedo, sigo entrecerrando los ojos cuando hay algo que no quiero ver, o me tapo un poco con la mano. Directamente, sí, un clásico. O uso el cojín, depende de la circunstancia. Cuando eso ocurre, es que la historia ha salido bien. Yo creo que sí, de hecho. Sí. O sea, hay una cosa muy genial de escribir terror, que es que muchas veces hay gente que no ve la película aún habiendo pagado la entrada o habiendo dado el play en la plataforma sucesiva y llega hasta el final y dice, ¿la has visto? Bueno, o sea, la ha entrevisto. Y yo creo que eso es bonito, hasta cierto punto forma parte de... O sea, el clásico de la persona que mira a veces y no mira, me parece bonito. Y recordándole la violencia, me ha venido a la cabeza mientras te decía esto, que, por ejemplo, El Sexto Sentido, que me parece una película que funciona muy bien el terror, no tiene nada de sangre ni de violencia, pero hay crímenes que ocurrieron en sitios, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando ya es una película que te mantiene en tensión y no hay nada violento, hay algo muy blanca, yo creo. Entonces, sí que no mirar o no querer escuchar o taparte en algún momento, no quiero, me parece bonito, forma parte de... Yo, de hecho, muchas de las películas que vi de infancia, yo tardé mucho en que no me dieran miedo las películas, pero las primeras no las vi hasta muy adulto y creía que las había visto, porque solo había visto fragmentos. ¿No te da miedo ninguna película? Cada vez menos, pero... O sea, me dio miedo recientemente. Me da miedo las películas antiguas, las japonesas, sobre todo en las que no reconozco al reparto. Por ejemplo, en la que hay algo exótico que me hace no tener nada a lo que agarrarme. Claro. Pero últimamente, la mayoría no. Pero ¿y eso ocurre porque, no sé, te pregunto, alguien que se dedica a construir ese tipo de historias ya sabe lo que puede acabar pasando en esa historia? Puede ser, en realidad, una putada si lo piensas, sí, porque es como me acaban de quitar, ¿no? Es como el catador de jamón que ya no quiere comer jamón y que va comprando chopes, yo qué sé. O sea, sí que hay algo de que a veces la estás viendo desde una perspectiva de yo quiero hacer esto o desde la envidia, ¿sabes? Joder, qué bien, y ya estás pensando en lo que han hecho más que disfrutando. Aunque yo creo que me abandono aún, pero es verdad que no. Soy buen espectador porque me gusta lo que quieren contar, pero no consiguen asustarme tanto como me gustaría. Mira, hace unos meses estuvo aquí en Hora 25 el director creativo de una agencia de publicidad, que es Macán, en España, una gran agencia de publicidad. Y nos contaba lo complicado que en su ámbito es captar la atención de la gente, de un espectador, por ejemplo, de un spot de televisión, en un mundo
que está lleno de estímulos. En fin, el móvil, cualquier notificación, constantes notificaciones. Y que, claro, construir un anuncio que compita, por ejemplo, con una influencer que acaba de publicar algo en Instagram y te sale su notificación es complicado. Ahora, al escribir un guión, por ejemplo, de una serie, ahora vamos a hablar de la serie que estrenas esta semana, tenéis que pensar también en eso, en que la actitud del espectador ya es definitivamente otra. Yo me abstraigo. Yo sigo escribiendo como... De hecho, yo tengo redes sociales y tampoco estoy muy alerta de la actualidad. Ya he abandonado un poco la información de actualidad, no me entero de nada. Entonces yo vivo en una especie de burbuja y yo sigo comportándome como un escritor de otra época o como un guionista de las películas que a mí me gustaban como espectador. Entonces para mí, yo nunca caigo en... claro, o sea, es que a veces se me olvida que existen todas estas cosas. O sea, intento... Y de hecho muchas veces me gusta que las historias tengan cierta pureza, no me refiero a que no salgan móviles, que pueden no salir, sino a que funcionen en cualquier época, porque me gusta imaginarla en que podrían funcionar como un relato decimonónico, como un relato clásico, como un relato posmoderno, futurista. Entonces nunca pienso jamás en nadie que o sea, solo pienso en mí como espectador. Bueno, hablemos de Romancero, que se estrena esta semana. Vamos a enseñar a tus hijos a amarse. Y va a haber amor, como nunca ha habido amor. Y va a haber luz, como nunca ha habido luz. Ahora mismo te vas y no vuelves por aquí, ¿te enteras? Porque hemos venido a derrotar las tinieblas. Bueno, estamos escuchando una parte del tráiler de Romancero, que se estrena el viernes en Prime Video. ¿Estas series de las que hará que yo me tape? Pues mira, probablemente sí, no en las cosas sobrenaturales. Vale. O sea, hay 3 momentos bastante poco agradables, pero no tienen nada que ver con el terror sobrenatural. Hay 3 momentos de una tensión humana y de cosas que pasan que no deberían pasar y que pasan realmente en el mundo. Entonces, de hecho, el juego que hemos hecho con la serie, como lo sobrenatural, es casi el terror amable o donde quieras encontrar amparo en contraposición con la vida real y con las cosas que pasan en el mundo real. Esa es un poco la apuesta. Pero eso es muy sugerente. Sí. ¿No? Es decir, que lo humano sea mucho más terrorífico. Eso que es, lo sí, sobrenatural. el logline o el tagline de la serie, que es si sabrías distinguir a un monstruo, va por ahí. O sea, cuál de los monstruos que transitan la aventura de Romancero son más peligrosos o más maléficos o más diabólicos, ¿no? Claro, pero fíjate, empezando por el propio título de la serie, yo diría que a mí Romancero no me evoca nada que sea terrorífico. No, hemos hecho algo literario, algo clásico. Sí, bueno, es que mi referencia a la hora de escribir guiones de terror son literarias realmente. O sea, pocas veces uso como referencia para un guión una película, porque al final un guión es un trabajo literario, aunque se vaya a filmar y se vaya a interpretar, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo va... Entonces yo siempre, en el caso de Romancero, por ejemplo, tenía en la cabeza los romanceros viejos, digamos, que son una colección de historias, ¿no? Y para mí los personajes, estos 2 niños que huyen, son 2 príncipes y tiene una manera de ir ampliando las cajas, como una caja de historias que se van abriendo. Entonces tiene algo de Romancero viejo y obviamente hay un guiño a Lorca en el propio título y en la propia naturaleza de la historia y en los personajes que son fuerzas del orden como los guardias civiles de Lorca y los desamparados y los sureños no más olvidados de la sociedad. Entonces de ahí viene el título, pero sí me gustaba, que me sonaba sugerente y como tú dices, inusual para una peli o para una serie de terror. Mira, por esto que cuentas, estoy planteándome una reflexión que no sé si es interesante o no, pero habrá gente que se siente a ver Romancero y ve una serie de televisión. Una serie de televisión que da más o menos miedo. Pero por lo que cuentas, en el proceso creativo hay una complejidad mucho mayor. No sé si a un creador le entristece, voy a utilizar esta palabra, que la gente no sea capaz de ver todas estas implicaciones que tiene una historia. Es decir, las referencias de Lorca, efectivamente esta idea de Romancero, que los niños son príncipes. Claro, tú construyes esa historia con todas esas consideraciones, pero igual luego la gente se siente bien una serie de miedo. Sí, me encantaría que solo se percibiera como una serie de miedo. O sea, que para mí es como... O sea, si llega otra gente, perfecto, pero básicamente la serie es una serie de terror muy entretenida, capítulos muy cortos, con una historia vibrante que tiene o sea, quieres saber qué va a pasar con estos niños a los que persiguen. Pero yo en el medio o durante o en el proceso quiero intentar contar otras cosas que también para que la tenga más capas y por lo menos pueda llegar, pero no me quita el sueño, al contrario, me encantaría que se percibiera solo como una serie de terror. Me viene a la cabeza La Noche de los Muertos Vivientes, que era una película de terror de bajo presupuesto, que tenía la particularidad que estaba interpretada por un actor negro, afroamericano, y se interpretó
por el público de la época y por la crítica sesuda como una crítica o como una reflexión sobre la violencia racial. Y George Romero, el director, al final acabó, como buen aprovechategui serie B listo, diciendo sí, pero las primeras declaraciones, y a veces cuando él con la boca pequeña le ha dicho no, fue un accidente, era el único que había disponible para el papel. Entonces, a veces son accidentes y a veces no. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con accidentes en el rodaje de la serie en Almería que se han acabado incorporando y que no formaban parte de la primera textura de la serie. Entonces, ¿te implicas en el rodaje? En este caso sí, porque soy productor ejecutivo de la serie, claro. Y por lo menos toda la preproducción formé parte de ese proceso, y luego en el rodaje estuve, y en un momento dado ya abandoné el rodaje como se abandona una barca de la deriva sabiendo que la orilla está cerca. Y el director obviamente fue el responsable de lo que se va a ver. Pregunta típica, lo sé, pero siempre me ha parecido interesante. ¿Después ves toda la serie de tirón antes del estreno? Digo. Sí, bueno, la tienes que ver varias veces en proceso, vas viendo con efectos, sin efectos, en montajes distintos y tal. Y yo la serie es la tercera vez que la pasamos en cine. La primera fue en Sitges, que vi un poquito. La segunda fue en Granada, en el Festival de Jóvenes Realizadores, donde vi otro poquito. Y ayer vi un poquito, vi trocitos. Pero ahora probablemente en casa un día, quizá, si viene algún amigo, se la pongo. Pero en un principio ya sí que no la vuelve a ver. ¿Y lo que has visto? ¿Bien? ¿Estás satisfecho? Sí, o sea, a ver, yo soy una agonía y una... Estoy siempre dudando de estamos vivos de milagro, que decía Morente, y yo digo, bueno, hemos llegado al final. Pero sí, bien. O sea, la serie y las películas a veces son álbumes de recuerdos de los rodajes. Y este rodaje no fue nada sencillo, fue un rodaje más bien tirando a traumático. Entonces, yo al verla a veces recuerdo los traumas del rodaje y pues como cuando ves una foto de algo que te pasó y no, sí que lo rememoro, la veo, digo, ay, qué mal lo pasamos, y vamos a pasar otra cosa, y no la veo. Pero bueno, no tengo nada más, o sea, me encanta la serie. ¿Hay algún argumento que sigas teniendo ahí, pero que no hayas conseguido desarrollar, aunque lo hayas intentado? Sí. Es decir, oye, mira, tengo esta idea, esta situación, o este personaje, o estos personajes, y lo he intentado una y otra vez, y no consigo que la historia... Yo creo que más no he intentado que me lo compren que escribir. O sea, he llegado al final, pero he dicho, pero comprármelo, que es buenísimo. O sea, hay concretamente un guión de terror de época que por ser de época y por tener un final un poco controvertido en una iglesia y tal, no he conseguido todavía que llegue a los productores. Pero yo una vez que me pongo, casi siempre lo... O sea, a ver, la veteranía es un grado y llevo muchos años escribiendo guiones, y no me gusta abandonar los guiones en primeros actos, que es algo muy que yo hacía y que yo creo que todos los guionistas primerizos hacemos, que es, crees que tiene una idea potente para empezar y la va abandonando. Yo creo que me cuesta más venderlas, las que quiero vender, que bueno, que tampoco me cuestan, pero que hay una en concreto que la tengo ahí clavada, que ojalá acabe. Mando recuerdo a Borja Pena para ver si sácala adelante, Borja. Venga, Borja, que sí, hombre, que seguro que es un proyecto fantástico. ¿Qué es Malaventura? Pues Malaventura es dialoga mucho con Romancero, porque tiene que ver, es como una especie de neo-western o neo-romancero con aires de western y de western gótico y de terror, en el que intenté meter muchas de las historias que probablemente no hubieran podido ser películas. Porque tenían, digamos, poco giro y poco argumento cinematográfico, y eran más bien estudios de personaje o miradas sobre un paisaje. Entonces, resumiendo, es la reflexión o una reflexión sobre el desamparo que se produce en los desiertos mitológicos de una Andalucía aún más mitológica, ¿no? Hay mucha bueno, claro, tú eres andaluz, iba a decir, hay mucha Andalucía en ti. Uno puede ser de donde nace y acabar rompiendo vínculos o mantenerlos. Sí, bueno, yo tengo como la vía, digamos, Verónica Venus, que son películas vallecanas o de extrarradio, ¿no? El gótico de extrarradio o la llamábamos Jaume Balagueró y yo el esoterismo choni, que tiene algo, ¿no? Como de un barrio en el que pasan movidas. Y luego, por otro lado, sí que últimamente la raíz o, digamos, la tierra está tirando un poco más, yo creo que también porque nos vamos haciendo viejos y uno piensa en su hogar o lo intenta reconstruir o reinventarlo. Entonces sí que Malaventura y Romancero tienen eso en común, ¿no? Que transitan el territorio de esa Andalucía, Almería, Granada, Guadix, de la que yo provengo. Bueno, Malaventura, que lo publicó el año pasado. El año pasado, sí. Impedimenta, sí. Decirlo, sí. Y es un libro breve, fácil de leer y que tiene algo de estructura. Se parece también de nuevo en Malaventura porque tiene una ligereza en cuanto al contenido, es decir, en cuanto al formato. Son capítulos cortos, entrelazados, como una caja de historia en la que hay claves. De hecho, en Romancero hay claves que se interpretan en Malaventura y viceversa, y hay un librito así de historias como pequeñitas, ¿no? Dedicatoria. Cuando canto,
Me sabe la boca sangre. Esa es la frase de la tía Ñica la Piriñaca, que es una de las flamencas más míticas que hay en el mundo mundial. Era una flamenca genial, que además su marido la retiró y hasta que su marido no volvió, ella no volvió a cantar. Y de alguna manera quería establecer un guiño con el flamenco, que es para mí la base de mi formación, yo creo, emocional, intelectual, incluso afectiva. Por mi círculo más cercano tiene que ver con el flamenco. Y al mismo tiempo era una manera de dejar claro que dentro del Malaventura había material de alto voltaje, ¿no? Entonces la idea de que la tía Ñica, luego leí un libro de Arcadia Espada y Antonio España que cita una entrevista a ella, un libro que sacaron Molde Roto sobre entrevistas a los flamencos, y le preguntan por esta frase que fue muy mítica, y ella no lo decía metafóricamente, dice, no, es que me duele la boca porque me esfuerzo tanto. O sea, no era una metáfora, era que le duele la boca y la manera de expresarse, que me encanta, que ni siquiera sea metáfora. Es lo que hablábamos antes de los dobles significados. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque le hemos pedido a Pepa Blanes, nuestra compañera de Cultura, que nos haga un recorrido por la presencia del género de terror en las plataformas, que funciona. Ya nos dice, si es que funciona bien, de hecho, es el género que mejor funciona, también en el cine. A ver qué nos cuenta Pepa Blanes. El cine de terror ha sido un género que ha funcionado y mucho en la taquilla, momento donde los fans reían, gritaban y lo daban todo ante las cuchilladas, sustos y demás giros de guión. ¿Qué hace? Está ahí de pie. Sin embargo, en este momento en el que estamos de convivencia entre las salas de cine y las plataformas, el streaming ha encontrado también un filón. El género funciona en series y en películas que los espectadores ven ahora en casa, agarrados al cojín, a la manta o a lo que pillen. Es normal que tengas miedo. Yo también lo tengo. Envíalo de vuelta al infierno. Y aquí tenemos títulos como La Casa User, el cierre de una especie de trilogía del creador Mike Flanagan que ha hecho para Netflix, adaptando a autores de la literatura de terror como Henry Miller o Edgar Allan Poe. Sé que ya ha habido muchos titulares sobre la farmacéutica Fortunato, sobre la epidemia de opioides en nuestros hogares y nuestras calles, la montaña de cadáveres que se ha creado desde que Roderick Usher, ahí sentado, empezó a vender sus analgésicos hace décadas. Pero sin duda el autor más adaptado, tanto en el cine como ahora en las series, ha sido y sigue siendo Stephen King, cuyos libros han sido grandes películas, pero también series como El Visitante o Castle Rock. Llamaré a la policía. Annie Wilkes. También nos ha dado miedo algún capítulo de Black Mirror subido de tono. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Algunas series de zombies y de vampiros, recuerden la francesa Le Revenant. También tienen Channel 0, terrorífica serie, American Horror Story o incluso las series que se han fijado en los grandes éxitos del terror cinematográfico como Chucky o El Exorcista. Y también hay terror español. Están pasando cosas tan raras. ¿No sientes como una presencia? No me gusta la idea. ¿Qué es lo que te asusta realmente? Me preocupo por mi familia. Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa la sangre. Abortada de los profundos. Retornada de la muerte misma. Historias para no dormir ha tenido una doble vida con las plataformas y es que Chicho Ibáñez Serrador nunca pasa de moda. Nadie verá en ti nunca una muchacha normal, sino un ser lúgubre que vive entre lutos, ataúdes y cadáveres. A nosotros que enterramos a sus muertos, se nos condena a enterrarlos en vida, a vivir solo entre los nuestros, como si perteneciéramos a una raza maldita. Tu padre... Tenemos también 30 monedas con el demonio en la España vaciada y la firma de Ales de la Iglesia. ¿Qué tal, ratas de la noche? Menudo sitio, ¿eh?
Aquí estamos, en Pedraza, para descubrir qué es lo que ocurrió aquel fatídico día de octubre del 2019. Y el terror patrio sigue en el cine gracias a la generación de Jaume Balagueró y Paco Plaza y también a las nuevas miradas que se están incorporando, como la de la cineasta Carlota Pereda, que pronto estrenará La Ermita. Pues Fernando Navarro, muchas gracias por haberte acercado. Te hemos robado un ratito de lectura. No, encantado, o de ver cine. Siempre que queráis. Pero ha sido... No era un reproche, era al contrario. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Pedro Blanco.